Bienvenido al módulo primero, entendiéndote. ¿Qué es lo que sucede cuando te enojas? Para que puedas aumentar tu energía y sanar tus relaciones modulando tu enojo. Bienvenido por estar de nuevo aquí en este primer módulo del curso, en el que vas a estar aprendiendo por qué necesitas entenderte, por qué el nombre de este primer módulo. ¿De dónde surge esta emoción del enojo en tu caso especial y también de manera muy general en los hombres, en la humanidad? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué reaccionamos o por qué reaccionas como lo haces? ¿Y cómo es que puedes modificar esta reacción a partir del día de hoy? En la última parte vamos a ver algunas técnicas muy puntuales para que tú puedas empezar a desarrollar esa capacidad de autoanálisis. Recordemos que, primero que nada, el enojo es la base, la emoción, digamos, básica que causa el cólera, la ira, las crisis, los estallidos de carácter. En realidad, la emoción del enojo, por sí misma, es simplemente una emoción que está ahí por algo. Ya lo habíamos comentado. Y todas nuestras emociones son inteligentes. Todas tienen una razón de ser y están ahí para darnos fuerza, guía y mensajes de lo que sucede en nuestro mundo. Son mensajes que vienen rápidamente de nuestro inconsciente y que nos ayudan a actuar de manera súper rápida para que nos podamos defender, sobrevivir o sobrepasar una dificultad, aunque tú no tengas que pensar. La función principal del enojo es darte mucha energía. Es una de las emociones que genera más energía. Es la que te da toda la capacidad de enfrentarte a un enemigo, de vencer a un depredador, por ejemplo, o sacar tanta fuerza como para poder levantar un coche y rescatar a alguien. El enojo es una emoción muy arcaica de supervivencia y básicamente lo que quiere hacer el enojo es darte esa energía poderosísima de manera inmediata, intensa, para que tú puedas defenderte de algo que consideras que pone en peligro a tu vida o la vida de los que quieres o tu estilo de vida. Esto es muy importante. Hay tres cosas que quiero que tomes en consideración y si no las habías escuchado antes, quiero que te queden muy claras. Generalmente por cultura, cuando nos dicen no te enojes, asumimos que por enojarnos somos malos. O seguramente cuando eras chico escuchaste que era una emoción no aceptada en la familia o en la sociedad. No es conveniente enojarse, pero no es conveniente enojarse porque no hemos sabido comprender que hay diferentes formas de enojarse, diferentes formas de reaccionar, que el problema no es el enojo en sí mismo, sino la forma en la que reaccionamos ante las cosas que nos enojan. El problema es determinar qué cosas nos enojan, cuál es la reacción que desarrolla dentro de nosotros y cómo la manifestamos hacia afuera. Porque todo el mundo tiene derecho a enojarse cuando su causa es justa, porque esta emoción nos va a defender. Todos tenemos derecho a decir y expresar nuestro malestar o a decir cuando alguien ha sobrepasado una de tus normas o reglas de vida que son justas. Es decir, tienes derecho a enojarte. Lo importante también es saber que también hay que reconocer la forma en la que te enojas. Entonces, aquí viene otra cosa muy importante porque a veces no sabemos ni siquiera cómo reaccionamos o nunca nos hemos puesto a analizar cómo reaccionas o en qué forma lo estás haciendo, pero la mayoría de las veces por las que se ha
tratado de suprimir la emoción del enojo es porque siempre es con violencia, agresión. Ujú. Eso se mantiene como como estructura social. Se piensa que el enojo inmediatamente va a ser una cuestión agresiva, ya sea hacia el exterior o hacia el interior. Los padres cuando nos ven de jóvenes, adolescentes enojados, nos dicen en su preocupación de que no nos lastimemos, no te enojes. No te enojes, hijo, no tiene sentido, no vale la pena, no quiero que te lastimes a ti mismo. Quizá ese es un mensaje de nuestros padres. Sin embargo, tienes que comprender que a veces el enojo nos da suficiente energía para resolver. Y eso es lo que quiero que sigamos en esta línea, porque de eso se trata este curso. Que el enojo esté en su medida saludable, que sea justo, adecuado y que tú puedas expresarlo de la manera correcta. Así que esto es muy importante para ti. Y precisamente de ahí surge otra pregunta, ¿para qué necesitas entenderte? Cuando uno comprende precisamente cómo se dan todos estos mecanismos adentro de ti y por qué a veces surge de manera instantánea o inmediata la emoción del enojo, que está precisamente para defenderte, uno puede comprenderse y en ese sentido disminuir la culpa. Por lo mismo que comentaba hace rato, en nuestra sociedad está casi que prohibido enojarse o no es bueno, aunque lo hagamos, aunque no sea posible evitar esta emoción. Entonces, muchas de las ocasiones nos sentimos culpables porque no somos buenos, culpables porque no hacemos las cosas bien, culpables porque la sociedad o nuestros padres o el sistema religioso o lo que sea nos dicen que enojarse no es bueno, o estar enojado es igual a ser malo, o porque te enojas y respondes con agresividad, entonces haces daño a otros, por lo tanto eres malo. Quiero que te entiendas para que comprendas que como ser humano la emoción te quiere dar un mensaje y que dependiendo de cómo respondas tú, efectivamente uno puede hacer daño o no. Pero quiero que comprendas que es una situación que está dada en nuestro organismo. Es como si te sintieras culpable porque tienes tránsito intestinal. Es absurdo. No podemos seguir con eso. Y hay mucha culpa detrás de nuestras emociones. ¿Y por qué es importante esto? Pues para poder, primero, estar en paz por dentro y que esto nos permita conocernos a nosotros mismos, porque a veces el hecho de sentirnos culpables por una situación, específicamente en el caso del enojo, nos hace sentirnos que somos malos porque nos enojamos porque alguien nos quita un juguete cuando somos niños. Me da coraje que mi hermano venga y me quite el juguete porque yo pienso que esto es injusto. Pero entonces como mis papás me dicen que tengo que compartir y que es malo que me enoje, entonces pues eso me genera a mí sensación de que soy malo pero de todas maneras no puedo hacer nada al respecto, me lo tengo que tragar y finalmente crezco como un niño que por ser bueno y aceptado en la sociedad se traga todas sus emociones y esto me genera muchos problemas y conflictos adentro de mi organismo, en mi energía. Si lo comprendo, puedo entonces tener una postura diferente. Puedo darme permiso de enojarme, pero de manera diferente, distinta, reaccionar de otras maneras, aprender otras cosas y crecer, cambiar desde mí adentro para que yo me sienta en paz y comprender que mis emociones son tan saludables como tener intestinos o como tener corazón o como tener un hígado, que simplemente me dan fuerza, pero que yo soy el que tengo que dirigir. Tú eres quien puede dirigirlo a partir de ciertos conocimientos, experiencia y obviamente de decisiones cada vez más saludables. Todo esto es lo que consiste parte del autoconocimiento es esta autoevaluación y para eso es que es importante el conocerse. Es como en la antigüedad los seres humanos ni siquiera sabían que tenían diferentes tipos de órganos porque no se permitían las autopsias, por ejemplo. Era pecado para la iglesia abrir el cuerpo humano cuando se había muerto, por ejemplo, un ser. Entonces no se permitían los estudios científicos.
Entonces no se sabía cómo era un ser humano por dentro y eso no significa que no tuvieras esos órganos. De la misma manera ahora estamos aprendiendo a disecar nuestras emociones y nuestras formas de pensar, reaccionar, de ser. Por eso estudiamos el ser humano, para comprendernos y para poder avanzar, para estar más en paz y para poder generar mejores sociedades. Entonces, para que te conozcas un poco mejor, tienes que hacerte algunas preguntas que yo te voy a hacer. ¿Has definido alguna vez cuáles son las cosas que te hacen enojar específicamente? ¿Qué cosas exactamente te hacen enojar? Que tu hijo no te obedezca, que tu marido no te haga caso, que tu esposa no te tenga de cenar cuando llegas a la casa. ¿Qué cosas específicamente te hacen enojar? ¿Qué sientes? Por ejemplo, muchas de las cosas que sentimos o que percibimos, en realidad nuestro ser lo percibe como, cuando se desencadena el enojo, es como una amenaza. Es una amenaza psicológica, en realidad no es tal. Tú no te estás enfrentando más a un dinosaurio, tú no te estás enfrentando a una situación de peligro extremo de vida o muerte. Simplemente es una situación psicológica, pero el cuerpo, las emociones reaccionan exactamente igual que si tú estuvieras enfrentando a un depredador que está atacando a uno de tu familia. Pero por eso es importante determinar y hacer esta introspección y ver qué cosas te están haciendo enojar. Muchas de las ocasiones nosotros exageramos o precisamente porque tenemos ciertos patrones que ya veremos en nuestra mente, que nos hacen evaluar las situaciones de manera que aumentamos o disminuimos, pero modificamos el efecto externo. Es decir, el estímulo de lo que me hace enojar es una cosa y como yo lo percibo es otra, que puede ser igual, diferente, mayor o menor, pero hay una modificación de acuerdo a tus percepciones. Eso lo vamos a ver en un momentito. ¿Cómo respondes cuando te enojas? ¿Cuál es la reacción que tienes? ¿Sí? ¿Es una reacción justa? ¿Es por algo, está aumentada, está disminuida? Las cosas que te hacen enojar, volviendo a la parte anterior, la pregunta fundamental ¿es justo por lo que me estoy enojando? ¿Es una cosa por la cual realmente necesito enojarme? Hay ocasiones en las que cualquier circunstancia nos puede estar haciendo sentirnos enojar. Por ejemplo, las pequeñas frustraciones cotidianas. Que esto no me salió bien y me hago mucho enojo. O hago una mini crisis de cólera. O aviento las cosas. O los niños que no soportan las frustraciones de que no se hagan las cosas como ellos quieran. Esto es característico de algunas enfermedades, por ejemplo, como el TDA, en la que los niños no toleran la frustración. Y eso también tenemos que observarlo si existe en nosotros como adultos. ¿Qué cosas nos están haciendo enojar? Volviendo a la segunda parte, ¿cómo respondes cuando te enojas? Trata de observar si estás aumentando esta respuesta, si es muy inmediata, si es con violencia, qué grado de violencia, si es violencia verbal, si es violencia psicológica, si lo haces con golpes, si es realmente violencia física. Y observa qué hay detrás. Ahora, reacciones diferentes con diferentes personas, seguramente no te enojas igual con tu jefe que como te enojas con tus hijos, que como te enojas con tu esposa, o cómo te enojas cuando tú no haces las cosas adecuadamente. Pero también puedes aprender que muchas de estas reacciones también vienen dadas de cosas aprendidas en nuestra infancia y precisamente de cómo se comportaron nuestros padres porque son nuestro primer modelo. Y finalmente, pues ya para hacer esta introspección más profunda, es ¿para qué crees tú que sirve tu enojo? ¿Alguna vez te habías hecho esta pregunta? Si no te la habías hecho, es muy interesante que ahora la observes, ¿sí? ¿Para qué crees tú que sirve tu enojo? En tus circunstancias específicas, en estos casos, ¿sí? ¿Qué cosa me hace enojar? Pues a mí específicamente que me digan alguna cosa que me haga sentir que yo no valgo, ¿sí? Algo que me haga
sentir en detrimento o algo que me rebaje, ¿sí?, ante los ojos de alguien. ¿Y cómo respondo cuando sucede esto? Por ejemplo, pues yo respondo a la defensiva. Entonces a la persona la trato yo no respondo con golpes, pero sí con agresividad y con tratarle de no le hablo y con ahora no, ahora lo voy a hacer sufrir de otra manera. Esos son rencores. Cuando no se puede responder de manera inmediata, se la guardas a la persona, ¿sí? Entonces, hay quienes responden de manera explosiva en ese momento y se les pasa después. Hay quienes guardan para dentro de 20 años y cuando menos te acuerdas te la sueltan. Eso es importante analizarse de cada quien. Reacciones diferentes con diferentes personas, pues sí, yo respondo muy diferente cuando me regaña la autoridad, por ejemplo, eso me hace enojar mucho, o cuando me regaña mi esposo, que también cuando yo estoy regañando a mis hijos, o porque los estoy sintiendo como un reto hacia mi autoridad, y esas cosas uno tiene que analizarlas. A veces uno abusa precisamente. Hay personas que, por ejemplo, no son capaces de ponerle un límite saludable a alguien que está tratando de imponerle cosas fuera de lo que está permitido, que está tratando de hacer abuso de poder, por ejemplo. Y sin embargo, va a aplicar esa misma técnica hacia las personas subordinadas. Esto es característico de las personas que tienen un puesto pequeñito y que reciben órdenes superiores que son injustas, no pueden hacer nada al respecto y entonces se las aplican a los subordinados. ¿De acuerdo? Y ahí también hay un mal manejo del enojo, hay una incomprensión y hay una falta de defensa saludable, por ejemplo, hacia la persona que está abusando y entonces son abusadores hacia los que vienen abajo. ¿De acuerdo? Pero normalmente nuestro enojo debería de servirnos para defendernos, para poner límites saludables ante los abusos, para comunicar nuestro malestar ante las injusticias y hacer algo diferente sin necesariamente lastimar. Por ejemplo, la guerra de revolución de la India se llevó a cabo de manera pacífica y Mahatma Gandhi era un hombre que seguramente estaba enojado por la injusticia, estaba enojado por la pobreza en la que vivían los hombres, estuvo muy enojado por todo lo que observaba, el dolor que existía de manera injusta. Y sin embargo, él aprendió a canalizar esa energía para hacerle entender a la gente que juntos, de manera pacífica, podrían liberarse de uno de los imperios más fuertes en ese momento, que era Reino Unido. Algo que parecía realmente imposible llegó a ser realidad precisamente utilizando adecuadamente ese enojo que viene por una situación justa. Eso es lo que quiero que entiendas, que cuando la situación es justa, está bien que te enojes y defiendas, pero no tiene que ser necesariamente con violencia. Y el mayor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos actuales, es Mahatma Gandhi. Y si aún te quedan dudas acerca de cómo te puede afectar el enojo mal gestionado en tu vida, bueno, pues aquí unas pequeñas cosas. Vamos de lo más pequeño a través de lo vibratorio de la física cuántica a lo más grande, al menos desde el punto de vista humano y de lo que podemos comprender. Pero cuando estamos enojados pero sin resolver, o sea que no gestionamos bien esta emoción, pues estamos generalmente generando mala vibra y por lo tanto pues nos atraemos a otras personas, ya sea por simplemente este nivel de vibración, pues otras personas que van a estar contribuyendo a que nosotros nos enojemos más y más. Y de alguna manera contribuimos también con nuestra vibración a que el mundo siga con violencia si es que estamos respondiendo violentamente. Esto afecta tanto a las personas cercanas como a los hijos, como a tus seres queridos, aunque estén en la distancia. Así que es urgente que tú hagas algo al respecto.
¿Por qué? Porque a nivel vibratorio la información se mueve y no conoce ni tiempo ni espacio. Por eso es que es muy importante gestionarlo aquí mientras estás vivo, porque estás afectando positiva o negativamente al universo. En el cuerpo genera una respuesta similar a la del estrés. El enojo pone en alerta máxima al cuerpo y ocasiona un desgaste enorme, como ya lo vimos anteriormente. 5 minutos de enojo, de una crisis de cólera, van a generar 5 horas en las que tu cuerpo va a estar prácticamente abatido. Eso genera, obviamente, cuando estamos con estallidos de cólera frecuentes, continuos y toda la vida, todo el tiempo frustrados y todo el tiempo aventando nuestra agresividad hacia el exterior y hacia el interior, pues obviamente nuestro cuerpo se va a manifestar como fatiga crónica y o como uno de los componentes de enfermedades debilitantes y crónicas. Es bien sabido, por ejemplo, que enfermedades graves como el cáncer tienen elementos de rencor asociado. No estoy diciendo que sea la causa, estoy diciendo que se ha visto asociado. ¿Ok? Bueno, y finalmente como sociedad, cuando no resolvemos nuestro enojo, nuestra manera de reaccionar a este enojo y estamos constantemente con estallidos de cólera, pues la vamos a aventar al resto de la humanidad y la humanidad nos la va a regresar y esto es el origen de las guerras. ¿Cuándo vamos a detener las guerras? Cuando tú estés en paz. Entonces, ¿por qué reaccionas como reaccionas? Te voy a explicar rápidamente esto, no voy a tardar muchísimo, pero fíjate que hay un estímulo externo. Este estímulo externo es la actitud de una persona, la presencia de algo, una cosa que no sale como tú quieres, etc. Habitualmente son situaciones o actitudes de personas, pero nosotros las confundimos con la persona misma. Ok, ahorita te voy a explicar más adelante. Este estímulo externo, nosotros o tú o cualquier persona lo percibe de diferente manera y está dado por cómo lo observa conscientemente y por una serie de patrones inconscientes que sirven como filtro a esto que está entrando al cerebro. Todo esto pasa a través de un filtro que está dado por una serie de patrones inconscientes aprendidos desde hace muchísimo tiempo. Pero fíjate bien que representan el 95% de esta percepción. Tú percibes una cosa y piensas que es como eso y te dices que lo estás percibiendo porque lo estás viendo con los ojos y te están diciendo, etc. En realidad estás percibiendo con tu mente inconsciente hasta en el 95% de esto que está sucediendo. Todos estos patrones son muchos de ellos aprendidos de la familia, de nuestra cultura, de la religión, de lo que te han dicho tu sociedad, tus amigos, y que se ha reforzado a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, este filtro perceptual está dado por todas estas cosas que influyen en la forma en la que tú percibes este estímulo. Entonces, por eso es que hay personas que dicen, bueno, a ti te dicen ojos negros y ya estás ocasionando un drama. Es cierto, algunas personas por un estímulo muy pequeñito se sienten amenazados, pero es porque está dado por su percepción inconsciente. ¿De acuerdo? Las personas ni siquiera se dan cuenta de por qué reaccionan así. Muchas personas ni siquiera quieren enojarse o molestarse por una cosa y sin embargo no pueden, se viven como sin la capacidad de regular eso. ¿Por qué? Porque está dado mucho por esta parte, la mente inconsciente. Y entonces esta mente inconsciente lo que hace es que ante un estímulo que genera un cierto miedo, que lo percibimos como que está poniendo en peligro de alguna manera, ya sea la vida, el estilo de vida o alguna situación en el futuro, puede ser que haya una situación que desencadene miedo, pero esto lo está amplificando o modificando habitualmente. Y aquí es importante porque es donde lo podemos modular, si te das cuenta, que genera obviamente una respuesta inmediata, automática, que no piensa, muy intensa, porque se necesita mucha energía para poder
vencer un contrincante, porque así lo percibe la mente inconsciente. Y obviamente esta respuesta es inconsciente. En el 95% esta respuesta es inconsciente. Pero la cuestión es que, además, nuestra respuesta va contra una persona. Generalmente la respuesta que damos de enojo es contra la persona. Entonces nos enojamos con la persona y no con su actitud, no con la circunstancia, o sea, no sabemos diferenciar entre la mente inconsciente y nuestro cerebro. A veces no, si no hace consciente esto, no puede diferenciar entre el estímulo, lo que me está enojando de esa persona y la persona completa. Lo hacemos una sola. Y entonces lo que pasa es que yo me enojo con la persona, cuando en realidad esta persona es mucho más que solo esto que te hizo de manera puntual en algún momento ante diferentes circunstancias. Es la forma en la que nos enojamos con las personas, cuando deberíamos enojarnos con las circunstancias. Y esto es muy importante para entender por qué las cosas no necesariamente son personales. Esta otra persona también tiene una serie de cosas aquí inconscientes. La mayoría de las ocasiones esta situación, circunstancia o mecanismo por el cual a ti te está afectando, digámoslo así, pues también está dado por sus propios patrones inconscientes en el 95%. O sea, somos una bola de inconscientes todos. Sé que hay que hacer más conciencia, hay que comprender mejor, pero precisamente de esta forma podemos entender que mucho de lo que nosotros percibimos como enojo o que nos hace enojar, mucho está amplificado por un miedo exagerado, por una serie de patrones y cosas que me han dicho. Mucho de lo que sucede o de lo que yo me digo adentro del cerebro no es necesariamente cierto al 100%. Y además de este estímulo, tengo que aprender a separarlo de la persona. Esto es muy importante para aprender a perdonar. Cuando entendemos que la otra persona es un ser muy complejo, tan complejo como yo, así como yo puedo tener errores o dificultades o reacciones inadecuadas, el otro también lo va a tener. Y no por eso significa que la persona sea mala. No por eso significa que la persona me quiera hacer daño. Simplemente está regido o guiado por una serie de patrones inconscientes en su vida. Esto nos hace comprendernos y comprender al otro y estar en paz, que finalmente es lo que a mí me gustaría, que estuvieras en paz. Esto es otra gráfica pequeñita, muy simple que yo hice, porque no sé hacer gráficas, por ejemplo, y me tienen que perdonar por eso. ¿De qué es lo que pasa en el 90% de los casos? ¿Por qué nos enojamos? Muchas de las ocasiones, este estímulo externo, el ego, que es la percepción del yo, que es como te diré, la identidad que tienes, la forma en la que tú piensas que tú eres, cómo te defines a ti mismo. Si este ego está, digamos, muy aumentado tratando de protegerse, ¿sí? Es una persona que a lo mejor tiene una falsa idea de quién es. La mayoría de las veces es porque no sabemos quiénes somos. Si yo sé que soy un ser, es que mira, por ejemplo, no es lo mismo decir que yo soy un espíritu teniendo experiencias humanas que decir yo soy un humano material que dicen que tiene alma, pero el día que me muera pues no va a haber nada más. La idea que tenemos de nosotros mismos es muy importante en la generación de cómo percibimos la vida y de las reacciones que vamos a tener. Entonces, cuando yo hablo de un ego aumentado, de una falsa identidad, es porque tú estás identificado con un cuerpo muy material, con tus circunstancias de vida y con lo que eres en este momento. Y yo digo que es una falsa identidad porque estás dejando de lado la parte más poderosa de ti mismo, que es tu alma y tu espíritu. Y para mí, desde mi percepción muy personal, cada uno de nosotros somos espíritus teniendo experiencias humanas
y no solamente cuerpos mecánicos que tienen que responder de cierta manera. A eso es a lo que le llamo yo ego aumentado. Hay quienes le llaman que es el orgullo, hay quienes le llaman que es falsa identidad, pero de alguna manera esto hace que percibamos las cosas de manera muy distinta, porque la persona que simplemente se identifica con lo que es en este momento como carne, como su profesión, como lo que hace, cuánto gana y cuánto tiene, pues vive bajo los mismos principios de esta sociedad, que son mucho miedo a los que hay que protegerse de cualquier peligro y para los que hay que defenderse, y no importa si tienes que lastimar a alguien, porque pues así son las guerras, a veces alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, y esto simplemente pues después ya nada más lo tienes que justificar y listo. Pero no salimos de este círculo vicioso de malestar en el que estamos haciendo estallidos de cólera por cualquier cosa, porque no sale como yo quiero. Es una visión egocéntrica en la que solamente yo importo. Eso es lo que llamo también falsa identidad. Solamente importa lo que yo siento. Entonces, pues obviamente todo esto está justificado y es un poco el sistema y la cultura en la que vivimos actualmente. ¿Qué es lo que yo propongo? Que lo resuelvas desde adentro, haciendo introspección, cuestionándote y volviendo a los valores humanos, precisamente respondiéndose preguntas fundamentales como ¿quién soy? Si yo soy un ser que tengo espíritu, si yo soy un ser que Dios me cuida de alguna manera, si yo soy un ser maravilloso, parte de una creación, y si yo puedo estar en contacto con las demás personas, de esta manera, bueno, puedo ir sanando esta parte, esta identidad. No solamente soy esta carne temporal o no solamente soy esta materia, no soy necesariamente mis circunstancias actuales y no soy una serie de cosas, sino que soy algo más profundo. Esto nos hace llevarnos a saber quién eres y saber que vales independientemente de tus circunstancias actuales. Saber que eres un ente, un ser maravilloso que te ha creado alguien con una inteligencia mucho más grande, superior, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, eres precisamente, eres un espíritu que además tiene conciencia y que aprecia la creación, el universo, etcétera. Eres valioso simplemente porque existes. No porque te enojes o no porque estés de acuerdo con la sociedad o no porque tengas dinero o un coche o casa o una profesión. Vales porque eres un ser humano. Esto ayuda a regular fácilmente mejor los miedos. Y también una persona que tiene un ego sano se cuestiona frecuentemente. Estas amenazas son reales, le da tiempo de hacer introspección para preguntarse, bueno, esto realmente me afecta, me destruye, me amenaza, es necesario que me defienda tanto. Entonces es una persona que se da tiempo para aprender de sus propias experiencias, para expresar, para comunicar con un lenguaje más rico, con una mejor comprensión de las cosas, porque sabe también que tiene derecho a defender sus principios, sus límites y a luchar por eso que cree que es injusto o por un mejor bienestar común. Sin embargo, va a saberlo expresar justamente como lo han hecho los grandes avatares de la humanidad, como lo ha hecho, obviamente, como lo hizo Jesús. Su, Él se enojó también Jesús cuando entró al templo y vio que muchas personas estaban vendiendo cosas y que realmente el templo, donde era el lugar de oración para adorar a Dios, estaba lleno de ladrones. Él se enojó por esa injusticia. Bueno, la forma en la que responde esta persona es que no lastima ni se lastima y de esta manera resuelve efectivamente, lo que lo hace sentir que es una persona efectiva, eficiente, que vale, que respeta, que ama y que todo esto juega un papel muy importante en la autoestima. Esto genera obviamente un círculo virtuoso en el que vas resolviendo y resolviendo, utilizando
esta y otras emociones. Esto es aplicable para también el resto de nuestras emociones. Hay una estrategia que es muy útil para poder hacer cambios de manera más o menos rápida, que se llama así, The Work. La diseñó una persona que se llama Byron Katie, no sé decirlo bien en inglés, Katie, se escribe K-T-I-E, Byron Katie, y en la cual nos hace una serie de preguntas para hacer un autoanálisis y precisamente darle la vuelta. Esto es muy importante porque generalmente cuando nosotros estamos culpando a la otra persona, cuando estamos enojándonos con una persona, generalmente le estamos poniendo un juicio encima. Él es malo, él me hace, él me ataca, él es un villano, es un despiadado, es un malhechor, no hace lo que le pido, etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos viviendo hacia el exterior. En realidad nosotros tenemos que aprender a ser responsables de lo que nosotros sentimos y de lo que creamos en nuestro corazón. Si tú estás dejándote llevar por tus patrones inconscientes, pues vas a repetir simplemente la historia familiar y los mismos dramas hasta que alguien llegue y lo resuelva. Pero puedes ser tú quien empiece a resolver y a disminuir la carga para tus hijos o para tus nietos. Entonces, este ejercicio te vuelve a dar a ti el poder, la responsabilidad de aceptar tus propios sentimientos respecto a una relación y de que generes mejor tus emociones adentro de ti. O sea, que tú sepas que eres capaz de, ante un determinado estímulo, generar o enojo, amor o compasión u otra cosa, o la sensación de necesidad de ayuda, etc. Pero tú eres quien dirige por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, la técnica de Work la voy a describir muy rápidamente y voy a dejar un PDF para que puedan, donde están todas estas preguntas. Lo que es importante es escribir lo que juzgas de una persona que te hace enojar. Acuérdate que, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, cuando tú estás juzgando negativamente a alguien, no puedes amarlo. El cerebro se ocupa de una sola cosa. Cuando tú estás juzgando a alguien, estás enfocado en observar solo ese aspecto negativo de esa persona. No puedes amarlo porque no puedes ver el resto de la persona. Pero para nosotros los seres humanos, que nos es difícil dejar de juzgar, siempre lo hacemos, bueno, pues vamos a darnos permiso y vamos a hacerlo. Escribe en una hoja eso que estás juzgando de la persona que te hace enojar, de tus hijos. Aquí tengo unos ejemplos. Tu hijo te hace enojar, tu jefe, etcétera, etcétera. Escríbelo y escribe qué piensas. Yo creo que es un malvado, este es un despiadado, es lo que sea. Lo segundo que vas a hacer, o más bien, dentro de las preguntas, esta es la primera. Te vas a preguntar si estás completamente cierto. Eso es verdad para ti. Si sí es verdad, entonces te pasas a la siguiente, a esta pregunta. Si no es verdad, entonces, si no es verdad, entonces te pasas para acá. Si es verdad, preguntas si estás absolutamente cierto de esto. Si estás absolutamente, ¿cómo puedes saber? ¿Cómo puedes estar absolutamente cierto de que eso es verdad? Muchas veces les ponemos etiquetas a las personas en base a nuestras emociones y sentimientos y en base a una actitud puntual de lo que alguien hizo en un momento dado. Y ya para nosotros ya no es una persona, sino es el enojón, ya es el malvado, ya es el flojo, ya es el nefasto, etc. Las personas las categorizamos así. Y como te digo, la mente enfoca eso y no puede observar al ser humano completo y tú te estás perdiendo de una relación que puede ser muy maravillosa simplemente porque tú no quieres ver el resto, el 95% de lo que sí es esa persona y no solamente ese 5% en el que te estás enfocando de algo que hizo que te molestó. Entonces tienes que preguntarte si es absolutamente cierto eso que estás diciendo.
Y cuando tú crees eso que estás pensando de alguien, ¿cómo reaccionas tú con eso? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué te dices? ¿Qué haces? Te quedas sin poder, básicamente. Y la otra sería, ¿quién serías tú sin esa idea? ¿Quién serías? ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Cómo te sentirías sin esa idea? Y después le vas a dar la vuelta. Ese trabajo es muy interesante porque de esa frase vas a darle la vuelta de esta manera. Vamos a ver unos ejemplos.